Buenas noches a todos los que se conectan por las redes de Tuning Events y RAN International Exhibitions. Soy Raúl Aldana, de 39 años, nacido en Bogotá, Colombia. Soy un productor que tiene 15 años de experiencia realizando exposiciones itinerantes para centros comerciales en Argentina, Brasil y Colombia. Estas exposiciones son como por ejemplo Tesoros Indígenas de las Américas, Arte Mágico en 3D, Aventura Jurásica, Museo para Niños, Viaje Ancestral y próximamente tendremos Monstruos Prehistóricos del Mar. Esto lo hemos hecho en compañía de mi amigo y socio, el paleoartista argentino Daniel Williams, que esta noche también estamos conectados para contarles toda nuestra trayectoria y el trabajo que hemos hecho en estos 15 años. Bueno, todo esto empezó hace una década, cuando estaba con la producción de Tesoros Indígenas de las Américas, que fue mi primer proyecto, y el cual empezamos a buscar un realizador y un productor y un artista reconocido para poder materializarlo. Y así fue como conocí a Daniel Williams en Buenos Aires, con este proyecto, que fue el que creamos para inaugurarlo con una empresa europea en Sao Paulo del 2012, ¿no? Esta exposición pues era de arqueología, donde habían diferentes culturas, como los moais de la isla de Pascua, toda la cultura maya que estaba muy de moda en el 2012 por el fin del mundo. Y lo que más me interesaba a mí como colombiano era mostrar la cultura colombiana, de lo más rico de nuestras culturas indígenas. Así que hicimos réplicas de la cultura San Agustín, que es una cultura de la misma época de los egipcios, pero que es muy poco conocida en el país y en el mundo, y que hay muy poca información sobre esta cultura, ¿no? Tanto así que tiene un nombre particular que es San Agustín, porque nunca se llegó a saber realmente el nombre de esa cultura indígena. Y también toda la riqueza de la parte de oro, ¿no? De la parte de los indígenas, las diferentes culturas que hacían aquí en Colombia y que somos reconocidos en el mundo por toda esa riqueza en oro de obras precolombinas. Así que hicimos también unas réplicas de materiales, metales bañados en oro 24 quilates, y esta exposición pues estuvo recorriendo todas las ciudades de Brasil, estuvo en Colombia y actualmente está por España. Así que para mí como colombiano es muy importante ese primer proyecto, porque fue llevar un poco de nuestra buena cultura al exterior, y gracias a eso pues muchas personas del exterior visitaron Colombia. Y después de conocer a Dani y ver su trabajo impresionante como artista, pues empezó una buena amistad. Vi que era un buen complemento y él lo vio en mí, ya que si bien yo podía crear o imaginar algún proyecto, no soy un artista que los puede materializar, y él sí es la persona que materializa esos proyectos. Así que unimos fuerzas y empezamos con ese primer proyecto hace una década, y después de esto pues ya unimos para crear Aventura Jurásica, que es una exposición de dinosaurios, osteológica, de reproducciones de dinosaurios en hueso, ¿no? En tamaño real. Y posteriormente seguimos con Viaje Ancestral, que fue la que inauguramos el año pasado en Colombia, con un éxito impresionante, donde habla de toda la evolución de la humanidad y hasta donde estamos ahora, que somos los Homo sapiens, y cómo hemos influenciado en el planeta en estos miles de años. Y actualmente pues estamos terminando ya la nueva muestra, que es Monstruos Prehistóricos del Mar, que es una exposición muy interesante, que habla sobre toda la parte de fauna marina de la época jurásica, de la misma época donde están los dinosaurios, pero solamente de la parte acuática. Así que desde hace 10 años empezamos todo este viaje en el tiempo junto con Daniel Williams. En el tiempo nació cuando tenía 13 años, estudiaba una carrera de Bellas Artes, hacía escultura, pintura, y me invitaron a participar del cuerpo técnico del Museo Paleontológico Egidio Ferulio de la ciudad de Trelew. Ahí comencé a hacer moldes y réplicas de fósiles originales y empecé a hacer montajes osteológicos. Años después me desempeñé como técnico en el Museo Argentino de Ciencias Naturales y trabajamos en la
realización de distintas exposiciones que se presentaron en ciudades como Frankfurt, Rosenheim, Bonn, en París, en Padua, en Milán. Y después comencé a iniciar mi carrera independiente, fusionando las técnicas que había aprendido de Bellas Artes con las técnicas de montajes osteológicos. Y empecé a soñar con empezar a crear mis propias exhibiciones, y ahí, bueno, fue cuando conocí a Raúl Aldana, que es actualmente mi socio y mi compañero, con el que ya llevamos varios proyectos realizados, y en este momento nos encontramos haciendo una gira por Colombia con la exhibición Viaje Ancestral. Bueno, mi primer proyecto fue Tesoros Indígenas de las Américas, como lo mencioné anteriormente. Este proyecto pues fue el que me permitió empezar con toda esta carrera de proyectos culturales, y básicamente pues lo que se buscó con esta exposición era mostrar las culturas indígenas, toda la conexión que tenían de acuerdo a, independientemente de su localización geográfica, pero tenían unas similitudes impresionantes, a pesar de que no vivían en la misma época, tenían una diferencia de miles de años, pero había mucho significado y mucho simbolismo entre ellas. Entonces ahí hablamos de la cultura maya, que era muy famosa pues, por el famoso fin del mundo en diciembre del 2012. Hablamos de la parte de la isla de Pascua, que son los Rapa Nuis, que también pues, son esas figuras como la que tenemos acá, que simplemente pues, son figuras que parece que estuvieran cuidando esa isla de Pascua, y que hay muy poca información sobre ellos, ¿no? También hablamos sobre culturas colombianas. Obviamente pues por yo ser colombiano, quería que, que el mundo, o donde llegaran estas exposiciones, pues conocieran la parte buena de Colombia, que es la gran mayoría, y hablar de todas las culturas indígenas, ¿no? De la Muisca, de la Tolima, de la Quimbaya y de San Agustín. Entonces hicimos un mini museo del oro con réplicas hechas por artesanos colombianos, ¿sí? Ahí que trabajan afuera del Museo del Oro, y a todo le dimos un acabado con oro 24 quilates para que quedaran prácticamente iguales a las que se encuentran en el Museo de Bogotá de Oro. Y también Dani se encargó de recrear la parte estética de San Agustín con piezas en tamaño real, como las encontramos en Huila, que tuvieran esa textura de piedra y todo ese tema. Entonces ese fue mi primer proyecto, y con el cual pues ahí nos empezamos a conocer con Daniel, y bueno, fue un proyecto que fue muy exitoso. Se inauguró en Sao Paulo, estuvo por todas las principales ciudades de Brasil, más de 10 ciudades. Después vino a Colombia, estuvo en Bogotá, estuvo en Medellín, estuvo en Valledupar y en Bucaramanga. Nuevamente regresó a Brasil, y actualmente está en España. Así que es un proyecto que lo hicimos para una empresa europea, y pues fue muy gratificante para mí como colombiano, pues por todo lo que les acabo de explicar de la cultura indígena de mi país. La muestra Tesoros, Mitos y Misterios de las Américas fue el primer trabajo que hice en conjunto con Raúl Aldana, que es mi actual socio y compañero de producciones. Y bueno, esa exposición fue un desafío en el que por primera vez empecé a combinar las técnicas que yo tenía de bellas artes, de pintura, de textura, con las técnicas de montajes osteológicos de grandes dinosaurios. Porque tuvimos que realizar, por ejemplo, la pirámide de Chichén Itzá o los moais de la isla de Pascua, que son grandes esculturas, pero que tenían que dividirse en pequeños módulos para poder ser transportadas. Porque estas muestras que nosotros realizamos son muestras viajeras. Es decir, que cuando se termina la exhibición, se separan todas esas grandes esculturas, se guardan en cajas y viajan hacia otra ciudad. Bueno, seguimos con la exposición de Aventura Jurásica, Museo para Niños, que inauguramos hace un año y medio en Brasil, en la ciudad de Manaus, del Amazonas, en un shopping muy importante de la ciudad. Y esta exposición pues básicamente lo que reunía eran 10 ejemplares de dinosaurios en hueso y algunos en vida, pero la gran mayoría eran réplicas osteológicas en tamaño real. Teníamos por ejemplo el Giganotosaurus,
que es como el tiranosaurio rex, pero argentino e incluso más grande, que es de los carnívoros, el dinosaurio carnívoro más grande que existió. Ese lo tenemos en la exposición y teníamos otras especies propias de la Patagonia Argentina. Incluimos un ejemplar brasileño, ¿sí? Y los más antiguos que eran muy pequeñitos, pero también en reconstrucciones en hueso. A eso también le sumamos uno en vida, que era el Pianisquisaurus, y Photo Opportunities, que era la cabeza de un giganotosauro, para que la gente se tomara la foto dentro de la cabeza del dinosaurio. También lo que buscamos con estas exposiciones es generar una experiencia para el público, que tenga una interacción, que no solamente pueda mirar y admirar el arte, ¿no? Sino que también pueda palparlo, integrarse y llevarse un buen recuerdo y una buena foto. También tenía un centro de actividades para niños donde tenía un gran arenero donde descubrían y tenían la experiencia de ser paleontólogos por un día, que eso es algo que Daniel lo ha venido trabajando hace muchos años, y los niños tenían esa experiencia de cómo descubrir un fósil o cómo lo hacen los paleontólogos en la vida real. Así que es una experiencia muy buena que tuvimos en Brasil. Después esa exposición llegó a Sao Paulo y siguió su recorrido allí. Y complementamos también, o ahí integramos también la parte a nivel de producción de una realidad aumentada, un aplicativo para que la gente se conectara desde su smartphone. Le aparecía un dinosaurio solamente en los huesos, tenían que hacer un juego, completar un juego para que el dinosaurio se armara. También tenía una parte para tomarse selfies con un dinosaurio. Así que bueno, la verdad que esa fue una exposición que tenemos y que pues es muy interesante, porque está al nivel de las exposiciones como las que tiene el Museo de Historia Natural de Washington o en otras partes del mundo. La exposición Aventura Jurásica fue una experiencia, la verdad, muy interesante. Llevamos la muestra en camión desde el sur de Buenos Aires, atravesando todo Brasil, un viaje que duró más de un mes, y el último tramo se hizo en una balsa por el río Amazonas, que duró 7 días hasta llegar al lugar del montaje. La idea con Aventura Jurásica era hacer una muestra sumamente interactiva en la que la gente no solamente pudiera observarla desde afuera como un espectador, sino que pudiera vivir una experiencia personal. Y creo que ese objetivo se logró y estamos muy contentos con ese resultado. Nuestro siguiente proyecto fue Viaje Ancestral, que es de la camiseta que tengo puesta el día de hoy. Esta exposición la inauguramos por primera vez en el mundo el año pasado, en septiembre, en Suacha, Cundinamarca. Es una exposición que habla sobre la evolución humana, que reúne varias figuras hiperrealistas, empezando por un mono gigante que se llama Gigantopithecus, que mide 4,5 metros, y varias especies que empezaron a evolucionar hasta llegar a los actuales hombres o humanos que somos nosotros. Es una exposición, la verdad, muy llamativa, es única en el mundo, ya que es la única que tiene todas estas especies, que son 9 en total, y que nos permite profundizar y aprender mucho más sobre la evolución humana y nosotros realmente qué papel estamos haciendo en la actualidad como la especie más evolucionada en teoría, y más con esta actualidad que estamos viviendo con toda esta pandemia a nivel mundial. Pues qué estamos haciendo, cómo estamos tratando al planeta y qué compromisos debemos adquirir y cambios para que podamos dejarle a nuestras próximas generaciones un planeta habitable. Entonces es básicamente un poco el mensaje que queremos ofrecer con esta exposición. Está actualmente en Colombia, ya estuvo en Bogotá. Tenemos una gira suspendida actualmente en Colombia para Cartagena, Valledupar y Cali, pero pensamos retomarla lo más pronto posible cuando pues las condiciones se den, ¿no? Así que esta exposición queremos terminar la gira en Colombia, queremos seguir para Brasil, que es nuestro siguiente destino, y posteriormente llevarla para Europa, puntualmente para Italia. La exposición Viaje Ancestral es nuestro último proyecto presentado en Colombia. Es una muestra muy interesante y tratamos de abordarla desde un punto de vista nuevo. Hasta ahora la evolución humana siempre había
sido ese gráfico que todos vemos de un mono que se convierte en un hombre. Y nunca se había tenido en cuenta el rol de la mujer en esa evolución humana. Está comprobado que las mujeres realizaban las primeras herramientas de piedra para cazar y participaban activamente en los grupos de caza y en las demás tareas del desarrollo de esas pequeñas comunidades. Entonces hemos elegido, por ejemplo, para el Homo habilis, interpretarlo con una hembra, en otros casos hacer parejas, e incluso el Gigantopithecus, que es el ejemplar más grande, es una hembra. Queremos de esta manera también, desde nuestro lugar de formadores de conocimiento, integrar el rol de la mujer en esta evolución y participar de esa manera de este gran movimiento que es la lucha por los derechos de la mujer, que yo considero que es uno de los movimientos más importantes de este siglo. Bueno, el nuevo proyecto que tenemos se llama Monstruos Prehistóricos del Mar. Es una exposición novedosa que habla sobre toda la parte de la fauna marina y de reptiles que existieron en la época de los dinosaurios, en la época jurásica, pero que curiosamente son muy pocos conocidos, ¿no? También muy curiosamente, la gran mayoría de estos reptiles y animales habitaron Colombia, porque en esa época, hace millones de años, Colombia, la gran mayoría de su territorio era mar, ¿no? Por eso es que en el país encontramos, la mayoría de fósiles que encontramos son marinos, pero curiosamente no hay un museo representativo que tenga toda esta riqueza colombiana aquí en el país. Entonces con Daniel, hace años veníamos con la idea de crear este proyecto para mostrar todos esos monstruos prehistóricos del mar, porque queremos diferenciarlos de la fauna actual, que son las ballenas, incluso los tiburones, aunque pues bien sabemos que los tiburones también existen desde la época de los dinosaurios, simplemente es que han disminuido su tamaño, pero tienen esa antigüedad. Pero por eso sí queremos mostrar esta exposición con reconstrucciones en vida, para que se vea pues cómo eran estos animales en esa época, hace millones de años, y acompañadas también de reconstrucciones osteológicas, como siempre lo hacemos, y también con otros elementos como siempre los integramos en nuestros proyectos de interactividad público, con tecnología, con centro de actividades, cosas para niños, para la familia, algo muy completo. Y actualmente pues lo estamos adecuando para las condiciones actuales, como anteriormente se los explicaba. Así que este proyecto es algo que está ya listo. Espero, como productor colombiano, al igual que Vía Ancestral, empezarlo en mi país, en Colombia. Así que próximamente espero que tengan ustedes la oportunidad de verlo con sus propios ojos. La exposición Monstruos Marinos cuenta cómo era la vida en el mar en la época de los dinosaurios, qué especies los habitaban y cómo era la Tierra en ese momento. Que justamente Sudamérica, el lugar en el que vivimos nosotros, estaba prácticamente todo cubierto de agua y habían solo algunas islas de tierra emergente. En esos mares prehistóricos se desarrolló una vida muy diversa que tratamos de enfocar en esta exposición. También incluimos el origen de la vida en el agua, que es a partir de una bacteria que fue evolucionando en formas de vida cada vez más complejas para desarrollar los seres con endoesqueleto, es decir, con una estructura ósea interna, como nosotros y como todos los animales que prácticamente conocemos. Lo cual demuestra que el ser humano y todas las demás especies que habitan el planeta forman parte de una misma gran familia. Bueno, ¿cómo nos estamos preparando para la actualidad? Igual que como otros sectores, pues trabajando en protocolos de bioseguridad que ya los tenemos. Tuvimos una experiencia hace un año y medio en la inauguración de Aventura Jurásica en Manaos, ya que había un brote de H1N1 y tuvimos que trabajar en protocolos para esa época muy similares a los que actualmente se están trabajando para el COVID, como el tema del gel antibacterial, lavado de manos y limpieza de objetos después de que los niños lo usaban, por ejemplo, en el centro de actividades. Así que digamos que
retomando esa experiencia, lo potencializamos con nuevas cosas actualmente. Por ejemplo, pues aquí ya tenemos listos unos tapabocas que son temáticos para que cuando la gente vaya a la exposición, pues se pueda tomar una foto con la seguridad, pero también que tenga que ver con el evento. Entonces tenemos este, por ejemplo, que es como un simio. La verdad es muy divertido, es muy cómodo. Entonces lo que hacemos es simplemente darle una experiencia adicional a las personas, relajarnos un poco con esta actualidad y junto con eso pues obviamente con los guías, con limpieza, tenemos también pensado incorporar unos sistemas de rayos UV para limpiar los diferentes escenarios a diario y obviamente apoyados de todos los protocolos que ya todos conocemos en los centros comerciales que están adoptando para la entrada y salida. Así que bueno, estamos también trabajando para adaptar nuestras exposiciones para exteriores, también como se están adaptando por ejemplo los cines, ¿no? Los cines ahora están haciendo autocines, nosotros queremos también seguir ofreciendo entretenimiento para las personas, pero con seguridad, no solamente en la parte interna del centro comercial, parques o museos, sino también en la parte exterior. Así que eso es un poco lo que actualmente estamos trabajando y adaptando para que las personas lo puedan hacer. Igual no es algo desconocido para nosotros, porque nosotros desde hace años nos ha gustado hacer exposiciones o siempre tener alguna escenario que pueda estar en exteriores, porque si bien las cosas se montan o se colocan dentro del centro comercial en pasillos o plazas principales, plazoletas, también es importante tener algo a las afueras del centro comercial para que las personas lo vean desde la calle y se interesen mucho más en el evento interno. Entonces digamos que también nosotros hemos venido trabajando hace muchos años sin saberlo en piezas y en materiales resistentes para exteriores. O sea que eso es algo que estamos, la verdad, adaptando pues rápidamente, no es algo desconocido para nosotros y al contrario pues es muy llamativo pues brindar una nueva experiencia aprovechando pues la situación actual. Para esta época que estamos viviendo, para poder seguir compartiendo estas exposiciones y seguir llevando el conocimiento acerca de la historia de la vida, hemos planteado la posibilidad de hacer muestras exteriores que puedan ser recorridas en auto o en espacios abiertos donde a su vez la gente que quiera también puede recorrerla caminando. Y de esta manera evitar el contacto social para cuidarnos entre todos hasta que pase esta situación y sin embargo podamos seguir expresando estas exposiciones que nos hacen bien a todos. Bueno, las recomendaciones que yo les puedo dar desde mi experiencia como productor es que lo importante es pensar y crear cosas interesantes para el público, no solamente como entretenimiento, sino también a nivel de cultura. Que si bien las personas no todas les interesa ir a un museo, nosotros lo que hemos tratado de hacer todos estos años, o en particular, o lo que he intentado, es llevar el museo al centro comercial, que no sea solo un sitio donde la gente va a hacer compras o a comer o a cine, sino también que encuentren algo de cultura y que aprendan algo nuevo y que simplemente por entrar y salir del centro comercial o del museo o del parque o de cualquier sitio donde tengamos el evento, aprendan algo nuevo y lleguen a sus casas con un conocimiento nuevo gracias a las exposiciones que nosotros creamos. Por eso es que yo personalmente me preocupo en investigar, en reunir un equipo idóneo, científicos, artistas, que todo lo que llevamos sea adecuado a la realidad y que no sea algo inventado, y obviamente pues con la facilidad también para que la gente tenga también algo de diversión, ¿no? Hay que buscar un equilibrio entre esas dos cosas, entre el entretenimiento y la cultura, y ofrecer siempre novedades, ¿sí? Y que la gente siempre tenga una experiencia nueva, porque creo que nosotros como seres humanos siempre lo que buscamos es vivir algo nuevo, algo mágico y sobre todo buenas experiencias. Y también trabajar en los detalles, en ser sumamente profesionales y en pensar que lo que estamos ofreciendo es simplemente como nos gustaría a nosotros encontrar algo si fuésemos el público, ¿no? Entonces básicamente ese es como mi mensaje desde productor colombiano y obviamente pues que simplemente se sorprenda al público en el día a día.
Bueno, mi recomendación para las futuras generaciones de artistas y productores es que hay que trabajar con mucha dedicación, muchas horas por día, no solamente el trabajo normal, el horario de trabajo normal, sino ir más allá de nuestros propios límites. Poner toda la creatividad de la que seamos capaces, estudiar, tratar de superarnos permanentemente y sobre todo no dejarnos vencer por los obstáculos que pueden haber en los primeros tiempos, ya que iniciar un proyecto de esta naturaleza siempre va a ser difícil y requiere mucha confianza, mucha perseverancia, tenacidad para poder lograr este objetivo que realmente vale la pena.